El cuerpo humano. El aire entra por los orificios hacia las fosas nasales, unas cavidades donde el aire se calienta y se humedece. En el camino, el aire debe atravesar una membrana de minúsculos filamentos, pequeños pelos llamados cilios. Mediante sus movimientos, los cilios son los encargados de transportar el moco. Una sustancia no muy agradable a la vista, pero extremadamente útil. Actúa como barrera para filtrar el aire de polvo y organismos infecciosos. El aire pasa también por otras cavidades, ubicadas alrededor de los ojos, llamadas senos paranasales. Estos pasadizos son 8 en total y colaboran en el filtrado y acondicionamiento. Lo acercan lo más posible a 37 grados la temperatura corporal. Apenas inspirado el aire, ya fue humedecido, calentado y filtrado del polvo. Pero este es solamente el comienzo de su camino. El doctor Daniel Aimone está realizando una simulación de una broncoscopía. Con este estudio, se puede observar el interior de las vías respiratorias de una persona. Nosotros vamos a hacer con un equipo de fibra óptica, que es el broncoscopio, vamos a seguir literalmente el camino que sigue el aire a ingresar a los pulmones. Vamos a ingresar por las fosas nasales, vamos a pasar las coanas, que es la entrada ahí de la zona de las fosas nasales, los cornetes, vamos a caer en la región posterior de la faringe y seguimos descendiendo hacia lo que se llama la laringofaringe. Ya encontramos después la entrada a la laringe con las cuerdas vocales y después ya entramos literalmente a la tráquea. En la tráquea vamos a prestar atención a los anillos traqueales, la refringencia que tenga la luz, la característica de la mucosa. Vamos a ir hasta el lugar donde se dividen los dos bronquios, el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Ahí podemos canular uno de los bronquios y elegir hacia dónde vamos. Bien. ¿Se puede ver? ¿Puedo probar? El aire que entró por las fosas nasales sigue su camino por un conducto llamado faringe. La faringe está ubicada en la parte de atrás de la boca y se divide en dos caminos. Por un lado, continúa con el esófago, que es parte del aparato digestivo. Y por el otro, desemboca en la laringe, que es por donde viaja el aire hacia los pulmones. Cada vez que tragamos un alimento, la laringe se desplaza hacia arriba. Y la epiglotis, que es el cartílago que se encuentra en la parte superior, se mueve como si fuese la tapa de una chimenea y cierra el conducto para evitar que el alimento vaya a parar a los pulmones. Cuestión de humedad. El aire continúa por la laringe y se encuentra con las famosas cuerdas vocales. Si bien les decimos cuerdas, son en realidad pliegues membranosos de forma triangular y de color blanco. No puedo expresarme. Si se abren y se recogen a los lados, el aire pasa libremente sin hacer presión. Y así, respiramos. Si por el contrario se juntan, el aire pasa entre ellas e inicia un movimiento muy rápido de vibración, con lo cual se produce el sonido que llamamos voz. Desde que ingresó al cuerpo, el aire pasó por varios filtros. Primero, por las fosas nasales, donde se calentó y se humedeció. Luego por los cilios, donde se liberó de polvo y de posibles agentes infecciosos. Y finalmente, por los senos paranasales, donde se ajustó a la temperatura corporal.
Más tarde, en su camino a los pulmones, atraviesa la faringe y la laringe, donde se encuentra con las cuerdas vocales. Luego de pasar por la faringe y la laringe, el aire continúa su recorrido hacia la tráquea. La tráquea es un conducto de 12 centímetros de largo. Está compuesto por anillos de cartílago en forma de C, abiertos en su parte de atrás. En su interior posee una mucosa que tiene cilios, similar a la de las fosas nasales, encargada de filtrar el aire del polvo y de los microorganismos. A la altura del corazón, la tráquea se divide en dos conductos tubulares, los bronquios. Los bronquios tienen la estructura de un árbol. Se van ramificando en conductos cada vez más delgados a medida que se adentran en los pulmones. Como la tráquea, los bronquios están formados por anillos de cartílago, que tienen su parte interna cubierta por mucosa. Los pulmones tienen forma de cono y pesan 1,5 kilos cada uno. Están formados por tejido elástico, lo que permite que se expandan y se contraigan en sincronía con los movimientos de la caja torácica. Cada pulmón se divide a su vez en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo 2, para darle lugar al corazón, que está inclinado para ese lado. Los pulmones están recubiertos por una membrana llamada pleura visceral y el interior de la caja torácica por otra membrana llamada pleura parietal. Entre ambas hay una mínima cantidad de fluido, el líquido pleural, que permite que los pulmones se deslicen sin problemas durante la respiración. Durante la expiración, los músculos se relajan y el tejido pulmonar se encoge, expulsando el aire y devolviendo a la cavidad torácica su dimensión normal. El aire que inspiramos y expiramos durante una respiración normal se denomina volumen corriente. Cada vez que respiramos, ingresamos y expulsamos alrededor de medio litro de aire. El aire recorre los bronquios, que al entrar a los pulmones, empiezan a ramificarse y a hacerse más pequeños. Así, los primeros en recibirlo serán los bronquios lobulares o secundarios. Luego, los bronquios segmentarios o terciarios, y al final llegan a los de un tamaño microscópico, llamados bronquiolos. Si nos acercamos todavía más, veremos que los bronquiolos se subdividen y forman unas pequeñísimas bolsas, compuestas por un conjunto de alvéolos pulmonares. Los alvéolos son sacos de aire asociados entre sí como racimos de uvas. En los pulmones tenemos entre 200 y 700 millones de alvéolos, dependiendo de la edad, el sexo, entre otras variables. Es en los alvéolos donde se produce el paso más importante del sistema, la hematosis. Gracias a este proceso, incorporamos el oxígeno del aire y eliminamos el dióxido de carbono. Cuando inspiramos, el aire cargado de oxígeno llega a los alvéolos, que están rodeados por una extensa red de capilares sanguíneos. La pared de los alvéolos es muy fina y permite que el oxígeno se filtre de los alvéolos hacia la sangre de los capilares. De esta manera, el oxígeno se disuelve en el plasma de la sangre y viaja unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos, distribuyéndose por todo el cuerpo. En sentido contrario, el dióxido de carbono que trae la sangre de los capilares atraviesa la membrana de los alvéolos y es expulsado con el aire de la expiración. Todo esto se lleva a cabo porque existe mayor presión parcial de oxígeno en el aire inspirado que en la sangre que llega al pulmón. Así, el oxígeno se filtra hacia la sangre a través de la membrana de los alvéolos. El dióxido de carbono hace, de la misma manera, el mecanismo inverso. Vamos a hacer una espirometría
que es para medir los volúmenes pulmonares y nos permite sacar conclusiones de la funcionalidad del aparato respiratorio. La espirometría nos va a mostrar dos planos, que es el flujo de aire que sale y en cuánto tiempo lo saca. Ahora, respira tranquila, mete y saca el aire, mete y saca el aire, mete y saca el aire. Ahora respira bien hondo y largalo con fuerza. Largalo, seguilo, largalo, seguilo, sostenelo. La cantidad de aire que se desplaza durante la respiración se llama volumen pulmonar. Este depende de la edad, el sexo, la condición física y de si estamos en actividad o no cuando respiramos. Si forzamos una inspiración, podemos ingresar más aire. Ese excedente se llama volumen de reserva inspiratorio y puede ser de entre 2,5 litros y 3 litros. Siempre queda una cantidad mínima de aire en los pulmones de más o menos 1 litro, llamada volumen de aire residual. Esta reserva mantiene abiertos los alvéolos para que, cuando vuelvan a incorporar el oxígeno, lo hagan con mayor facilidad. Si después de cada respiración eliminaran todo el aire, los alvéolos colapsarían. El sistema respiratorio trabaja más rápido cuando el cuerpo necesita más aire. Para poder adaptarse a estas exigencias es fundamental mantenerlo sano y alejado del humo, especialmente del tabaco, de los químicos y del smog, que dañan su capacidad y aumentan las posibilidades de contraer enfermedades.